Bueno, hola, ¿cómo están? En el día de la fecha vamos a trabajar la clase en continuación con la clase que presentó el profesor Jorge Prado la semana pasada, que tiene que ver con abordar el texto de Aberasturi Nobel en relación a la adolescencia normal. Hoy vamos a trabajar el síndrome, ¿a qué se denomina síndrome de adolescencia normal? Ya este nombre nos da la pauta de que hay algo particular para cuestionarnos, ¿no? Porque cuando hablamos de síndrome siempre es para dar cuenta de algo que no funciona bien. Acá la autora lo trae como el síndrome de la adolescencia normal, como que hay algo de la no estabilidad o de la no normalidad, pongamos todo entre comillas porque estamos hablando de términos de construcciones, de la no normalidad como algo normal en una etapa, ¿sí? Entonces ya el título nos dice que estamos hablando del síndrome de la adolescencia normal. Este síndrome de adolescencia normal tiene que ver con algo de lo que adelantaban en la clase pasada, de pensar este tiempo como los tiempos de elaboración de duelos por el rol de los padres, del duelo por el cuerpo infantil y el duelo por el rol del nuevo rol que tiene que desafiar este nuevo adolescente, ¿no? Bueno, son tiempos de duelo, de elaboración de duelo, de los que hablábamos en la clase anterior, y que tienen que ver entonces con permitir la conformación de una nueva identidad propia de esta etapa. Vamos a abordar entonces las conductas que la autora denomina como este síndrome de adolescencia normal. La primera conducta tiene que ver con la búsqueda de sí mismo y búsqueda de la identidad. Esto va en consonancia con lo que hablábamos, ¿no? Hay algo por la irrupción de las cuestiones hormonales, por la irrupción del nuevo cuerpo adolescente, que el niño tiene que elaborar todo un duelo en relación a su cuerpo, pero también a partir de eso todo un duelo de su rol infantil. Y inevitablemente esto nos convoca a buscar una nueva identidad, ¿no? ¿Quién soy? Ahí en el texto, cuando lo lean, van a ver que habla ¿no? de cómo se reconoce como un sujeto total. Y esta transición entre cambiar de ser un niño a ser un adolescente, buscando una identidad propia de esta etapa, bueno, va a tener muchos cambios y diversas características. Lo biológico entonces va a ser un punto importante para esta fractura y esta convocatoria a buscar una nueva identidad, y la autora va a dar mucha importancia a este aspecto biológico. Nosotros no le vamos a dar tanta importancia a todos los cambios biológicos que elabora en el texto, pero sí vamos a decir que ahí inevitablemente el sujeto tiene esta tendencia a buscar dónde identificarse. Se identifican entonces con otros, con modelos sociales que tiene cerca, y a veces, ahora vamos a plantearlo así, a veces el sujeto adolescente se identifica hasta aspectos negativos y se aferra a ciertos aspectos negativos porque es menos angustiante estar identificado con algo malo que no estar identificado con nada, ¿sí? Entonces, me parece interesante señalar esto para pensar que desde lo social, desde el acompañamiento de la escuela o del acompañamiento como adultos de este proceso, es tal vez la diversidad de modelos identificatorios permite entonces esta posibilidad de ir corriendo y teniendo más opciones y no quedar fijado a objetos negativos que obturan la posibilidad de elaboración de estos duelos, ¿sí? Otro tipo de conducta para tener en cuenta es el concepto de tendencia grupal. Es muy claro y es un dato que todos conocemos, la tendencia grupal en la adolescencia. Pensémosla por qué y a qué se debe. Tiene que ver con este aspecto de la búsqueda de la identidad y cómo, como un comportamiento defensivo, el sujeto ante esta particularidad que siente en su cuerpo, ante esta diferencia y este caos, ¿no?, que se produce en la elaboración de todos estos duelos, tiende como una conducta defensiva a la uniformidad, tiende a lo grupal como una posibilidad de mezclarse, ¿no?, mezclarse con otros y que ese grupo sea parte de la elaboración de lo que debería elaborar individualmente, se le permita elaborar grupalmente. Dentro de esta elaboración, ¿no?, grupal de sus propios procesos internos, se canalizan ansiedades, angustias,
y hasta por ahí aparecen mecanismos de crueldad y sí, de maltrato que solo no se permitiría, pero que en lo grupal se permite, porque hay como una decisión entre la culpa y la responsabilidad de lo que se hace en el grupo, de lo que se hace de manera individual. Estos grupos cumplen una función muy importante en el adolescente porque este duelo por la separación de los padres y por la elaboración de cuestiones personales le dan una estructura que solo les cuesta más. Por eso la pertenencia al grupo en este momento de la adolescencia se vuelve tan importante y tan imprescindible para ellos, ¿no? Cosa que a veces separarse de un grupo es tan traumático como la pérdida de algo importante para ellos. Otra conducta particular es la necesidad de fantasear y de intelectualizar. Acá también es un mecanismo de defensa en este encuentro con la realidad y esta imposibilidad aún de concretar este encuentro con un otro o este encuentro en las funciones que se esperan de él socialmente, la necesidad de fantasear y de intelectualizar le permite armar un mundo interno para ir preparándose y estructurándose en estas nuevas funciones y en estos nuevos roles que tiene que cumplir, ¿sí? Pero es en esta intelectualización, en este mundo fantástico que arma y que es necesario, donde puede tramitar cuestiones en relación a su bisexualidad infantil, a su capacidad creativa. Es un momento muy rico, productivo en la adolescencia. De hecho, muchas obras artísticas, muchas canciones, muchos versos, muchas obras literarias aparecen en esta etapa donde hay una sublimación de toda esta cuestión interna muy rica que, bueno, puede pasarse a veces, en el mejor de los casos, a producir obras artísticas interesantes, ¿sí? Otra de las características que pueden llegar a aparecer en esta etapa son las crisis religiosas. Aparecen como o fervientes creyentes o fervientes peleadores contra la religión, pero hablan también en este punto de ciertas identificaciones. En esto donde hablamos de la separación del rol paterno y del rol materno, hay algo en lo religioso que puede aparecer como un lugar identificatorio o un lugar a donde poder dirigir también sus broncas y sus peleas, ¿sí? O sea que las crisis religiosas o las crisis de ateísmo extremo son unas características propias que pueden aparecer en esta época. No porque no aparezcan después, sino porque en esta época toman una importancia a veces muy protagónica. Otra característica que me parece muy divertida, que es la desubicación temporoespacial, más que nada temporal, desubicación temporal. ¿A qué nos referimos con esto? Es que hay un tiempo vivencial en el adolescente. El tiempo es el tiempo de vivencia, de sus necesidades. Y hay una desconexión con el tiempo real o el tiempo que manejamos en el mundo adulto. Entonces puede haber, en el texto habla de que por ahí algunos se identifica con esto, pero del tiempo que uno tiene para estudiar y bueno, un padre que le pregunte, bueno, ¿estudiaste para el examen? Sí, tengo tiempo. ¿Cuándo es el examen? Al otro día, ¿no? Pero para el adolescente se le figura como que eso es mucho tiempo. Pero si tiene que comprar un vestido para una fiesta o cierta jueguito de play, el tiempo es ahora, no hay ninguna posibilidad de espera. Cuando yo era adolescente recuerdo que se utilizaban las agendas como medio un diario íntimo, no sé si se sigue usando, por ella es una antigüedad, pero recuerdo que nosotros agarrábamos la agenda y la usábamos no respetando los días, pegábamos cosas, escribíamos cosas, como haciendo de ese tiempo ordenado de la agenda un absoluto tiempo subjetivo, ¿sí? Entonces hay una desorganización temporal necesaria en esa etapa donde los tiempos son los tiempos singulares, ¿sí? Ahora voy con esta conducta que es una conducta la más polémica por ahí en el texto de Aberasturi Nobel, que es bastante polémico porque es un texto escrito en la década del 60-70 y que entonces hay otra concepción de adolescencia, otra concepción de sexualidad
de la que conocemos ahora. Todo lo que venimos trabajando en este cuatrimestre, donde hacemos y ponemos el acento permanentemente en que todo esto es una construcción social, política, económica, cultural. Entonces, a medida que va cambiando las etapas y las épocas, vamos a encontrarnos con construcciones teóricas diferentes. Me parece que en este punto, cuando habla del pasaje del autoerotismo a la heterosexualidad, es un título que ya en el 2020 no tendría lugar posible. Vamos a dejar el título porque respetemos a lo que el autor que nosotros traemos para trabajar, pero podríamos poner nuestro arreglo ahí como el pasaje del autoerotismo a la exogamia, que no es lo mismo que decir heterosexualidad, porque la heterosexualidad ya nos habla de encontrarnos con un sexo otro y tiene otra connotación. Nosotros, en esta conducta la autora va a hacer mucho hincapié en este pasaje necesario que aparece del autoerotismo al encuentro con otros en el plano de lo sexual. Pero la autora lo va a ubicar en el plano de pasar del autoerotismo a tener una relación estable con el sexo opuesto. Bueno, lo dejo para que lo debatamos en los foros, me parece que esto ya no tendría mucha vigencia en la actualidad. Pero sí me parece interesante rescatar lo que podemos rescatar de esta unidad, que es en la adolescencia se da todo un proceso del pasaje del autoerotismo necesario para un conocimiento personal, para tramitar en la intelectualización y el fantaseo nuestro rol como ser sexuado, ¿sí? Esta irrupción de la genitalidad que hace que entonces hormonalmente se vuelva una sexualidad más activa, pero que eso despierta también implicancias psicológicas y subjetivas. Me interesa marcar acá que ese tiempo masturbatorio, ese tiempo de conocimiento, de autoconocimiento es necesario y que lo podemos ubicar como en una moratoria sexual. ¿Por qué moratoria sexual? Porque es un momento exploratorio necesario para saber cuáles son mis gustos, cuáles son mis preferencias, para ir construyendo esta identidad sexual también, que no es inmediata. Obviamente, todo este proceso genera muchas ansiedades, no solo ansiedades individuales, sino ansiedades de los otros que ven a su hijo en un rol sexual activo, ¿sí? Pero es una ansiedad que a veces se precipita haciendo un pasaje al acto sin dar tiempo a la moratoria sexual. Y por ahí se adelantan experiencias sexuales antes de saber bien qué quiero o cómo lo quiero, ¿no? Etcétera. Acá entonces me parece interesante desde la educación sexual integral trabajar sobre estos aspectos del autoconocimiento, hablar y dar lugar a que la sexualidad es una elección en relación a los propios gustos, no a una exigencia de otros, ¿sí? A veces socialmente, por estas ansiedades individuales de los adolescentes, se precipita a un pasaje al acto que puede hacer de una experiencia saludable algo a veces un poco traumático. Este pasaje del autoerotismo a la exogamia, a la salida del propio cuerpo, bueno, va acompañado con un juego previo de el conocimiento sexual, la exploración de la curiosidad por ciertas cuestiones pornográficas, pero que en esta etapa también se ponen en juego conflictivas edípicas previas, ¿no? Que se han vivido en la infancia y que en la adolescencia resurgen y se tienen que reelaborar. Va a aparecer también todo un momento identificatorio que se da en el plano del fantaseo y del plano inconsciente también, donde, bueno, a partir de la producción y la productividad de toda esta etapa, se tiende a buscar y a construir cada uno su propia identidad sexual, ¿sí? Y es desde ahí donde uno puede elegir lo que le parezca elegir, dónde se va a realizar sexualmente, ¿no? Otra conducta que podemos ver en esta etapa es la actitud social reivindicatoria, ¿no? Donde también se le deposita en la etapa de la adolescencia la responsabilidad de la transformación del mundo y a la vez socialmente es algo que asusta este rol adolescente.
bueno, esta contradicción donde, bueno, aparecen ideas reivindicatorias de mundo, ¿no? De que todo el mundo depende de los adolescentes, y que también es un peso muy importante, o que ya están preparados para reivindicar el mundo. Bueno, en el texto poder encontrar que también para el mundo adulto hay como una iniciación del mundo adolescente, cada cultura con su ritual. Pienso que acá podemos pensarlo, no sé, en la fiesta de 18, en la fiesta de los 15, ¿no? Como una presentación de este adolescente ya preparado para otra función y bueno, que a veces entra en contradicción con el momento particular de cada sujeto. Otra conducta es las contradicciones sucesivas en las conductas, bueno, porque también esta labilidad que presenta en los mecanismos defensivos para enfrentar los duelos que ya hablamos, hace que, bueno, que el adolescente cambie permanentemente de actitudes o de conductas y que esto también es parte de esta etapa de normalidad. ¿Sí? La fluctuación, si vemos a alguien muy correcto y muy determinado en la adolescencia, bueno, también esto sería más llamativo que verlo más productivo y más volátil y más cambiante. Otra de las conductas es la separación progresiva de los padres, que bueno, que va a ir cambiando y estos padres de dependencia que tienen en la infancia, progresivamente va a ir separándose de esta figura. A veces esta separación se convierte en ponerlos en lugares de rivales. Esto no quiere decir que sean rivales reales, sino que es una posición de desidentificarse de ellos para poder identificarse con otras posiciones, ¿no? Y aparte, bueno, el padre de la adolescencia cumple otro rol. Acá también me parece hacer un señalamiento que también los padres, adolecen la adolescencia de sus hijos, porque la adolescencia de sus hijos marcan su pasaje de la juventud. A veces vemos en la adolescencia de los hijos un reflotar de intento de juventud de los padres, no esta cosa de las madres identificándose a las hijas o estos momentos de crisis de la mediana edad de ciertas figuras paternas, ¿no? Que ocurren en la adolescencia de sus hijos. Es interesante y ahora cuando terminemos les quiero dar una película para que observemos algunas de estas cosas. Y la última conducta que me interesa marcarles es la fluctuación de humor y de los estados de ánimo, que es una característica lógica del adolescente, bueno, que va acorde con todo lo que hablamos hasta ahora, ¿no? Todos estos cambios internos y externos que hacen que el adolescente, bueno, fluctúe desde un humor horrible hasta exaltaciones del estado de alegría, que tal vez no tengan a veces un punto en lo exterior, sino que sea como el resultado de una elaboración interna. Hasta aquí las 10 conductas que que el texto de Aberasturi Nobel nos presentan. Me parece que están buenas, que está buena para que las leamos, para que las tengamos en cuenta y para pensar que la adolescencia es una etapa de inestabilidad, de fluctuación, de elaboración y de un montón de cosas que pudimos ir diciendo a lo largo de este recorrido. Siempre me acuerdo, no sé, les recuerdo, búsquenlo por internet los más jóvenes, pero hace unos años hubo un caso de un adolescente en una escuela en Carmen de Patagones que un día entró armado a la escuela y valió a sus compañeros y bueno, hubo muertes y bueno, fue una tragedia importante. Lo que siempre me llamó la atención es que cuando le preguntaban a los profesores después de lo ocurrido por las características de este chico, decían, no podemos entender qué pasó. Era buenísimo, siempre tranquilo, nunca se expresaba mal, no hablaba con nadie, era muy callado, ¿no? Entonces era, podríamos decir, muy normal. Y lo que estamos hablando con este texto es que en la adolescencia lo que aparece como lo esperable como normal son todos estos síntomas, todo esto que compone el síndrome de la adolescencia normal, ¿no? Que no haya nada de lo tranquilo y equilibrado. Nosotros como profesores, como referentes adultos de estos adolescentes, tenemos que tener en cuenta esto, que por ahí eso que nos parece lo más tranquilo,
tal vez sea una advertencia de alguna cierta patología en curso, ¿sí? Y también saber que desde nuestra posición de profesores ubicamos a veces estas figuras parentales, no porque seamos los padres, no porque querramos serlos, sino porque hay proyecciones en relación del adolescente para con nosotros que nos ubican en un lugar parental identificatorio, que como trabajamos en otros textos, veíamos que ahí se pueden tramitar estos duelos de los que fuimos hablando hoy. Como actividad para esta clase, les propongo, ya que tenemos tiempo y estamos en cuarentena y algún día que tengan ganas, les propongo que vean, para el que la vio, que la vuelva a ver, una película que está buenísima, si la puedo encontrar les voy a dejar el link, que se llama Belleza Americana. Es un clásico, ya tiene varios años, pero me parece que teniendo en cuenta estas 10 conductas del síndrome de la adolescencia normal, podemos hacer una lectura crítica ahora desde lo teórico a la película. Y los esperamos en los foros para poder trabajar esta temática y les adelanto que les vamos a estar mandando un mail informándole cómo vamos a acreditar esta primera parte del cuatrimestre, cómo acordamos con los profes de Psico 2 poder hacer un cierre del cuatrimestre, más allá de los trabajos que van a ir juntando en su portfolio, que eso seguimos, porque eso es para la evaluación final de la materia, ¿sí? Así que bueno, en la semana les estaremos mandando esta información que hoy les adelanto por acá. Les mando un beso enorme, ojalá que sea de utilidad esta clase y bueno, nos vemos en los foros.